Hemos cambiado de gobierno y ha abierto para muchos ciudadanos una una puerta a la esperanza de que las cosas funcionarán mejor. El gobierno del presidente actual, el señor Rodríguez Zapatero, en el tema de la guerra de Irak, ha asumido con coraje su promesa electoral de sacarnos de la guerra y ha tomado ya las medidas oportunas. Parece que también va a llevar adelante algo muy importante, que es la comisión de investigación de lo que sucedió con la muerte de 68 militares españoles en un avión basura. Aquel Yak 42 o 62, recordarán ustedes. Y son dos decisiones que, desde mi modesto punto de vista, yo aplaudiría. ¿Qué pasa con el Prestige? Hay una cosa que yo creo que es importante aclarar. La plancha del Prestige se desprende cuando el Prestige sufre esa especie de explosión que da lugar a la inundación. Por lo tanto, ese elemento esencial para conocer qué es lo que había ocurrido ahí se ha quedado a muchísimas millas de distancia de donde se encuentra el barco en este momento. Lo que parece hasta ahora descartado es que ese barco tuviera algún choque con algún objeto. No se ha acreditado ningún choque con ningún objeto. Entonces, si no es un objeto tan contundente como para abrir ese hueco en la superficie, en el casco del barco, ¿qué fue? Tuvo que ser más bien una especie de problema interno, alguna debilidad interna. Lógicamente, ahí podemos retrotraernos a saber cuáles son los factores que han desencadenado que se produjese ese accidente inicial, que es el primer punto que tiene relevancia para el derecho penal. Entonces, bueno, si nos retrotraemos, entonces pues podemos analizar una serie de hechos activos y omisivos, o sea, por acción y por omisión. Esto es donde se produjeron las últimas reparaciones, qué medidas adoptó la sociedad armadora, la sociedad operadora para mantener el buque en condiciones mecánicas de seguridad. ¿Qué es lo que ocurrió en las inspecciones que se llevaron a cabo en China? ¿Qué es lo que ocurrió en el astillero y qué es lo que ocurrió con posterioridad al astillero? ¿Qué sucedió en el Báltico en el mes o 2 meses anteriores, durante los cuales, al parecer, el Prestige actuó como buque nodriza, es decir, como verdadera gasolinera flotante, que parece ser que fue una de las circunstancias o de los factores que pudieron, digamos que hacer mella en el casco, debilitar su estructura? Y todo ello, repito, con la finalidad de saber si todos esos factores o todos esos elementos tuvieron incidencia en el accidente inicial. Bien, y esa sería por responsabilidad, naturalmente, pues desde la armadora, la operadora, ABS, la fletadora, en fin. Bueno, a partir de ahí entra en acción la conducta del capitán Mangouras, que sería, pues, digamos que el segundo momento decisivo. El capitán, cuando el barco escora a media tarde, no sabe qué es lo que pasa. El desconcierto es tremendo, es general a bordo del barco, cunde el pánico. Entonces lo que hace es programar lo que se llama la llamada selectiva digital o Distress System Call. Esto es un sistema informático con un teclado, lógicamente. Él programó las coordenadas del barco. Entonces él programó peligro no definido. En los buques hay unos protocolos de actuación, hay un plan de contingencias, ¿no?, que es obligatorio que lleven los petroleros. Primero es poner a salvo
su tripulación. Segundo es tratar de salvar la carga y salvar el buque. Bueno, aparentemente el accidente de principio pues es grave, ¿no? El barco se le escora en 10 minutos, pues como 20-25 grados, otros dicen 30, pero unos 25 grados aproximadamente. Y a la vista de la situación y tan rápido, el capitán decide evacuar la tripulación. Como saben ustedes, el capitán permaneció a bordo del buque intentando salvar lo salvable. Con él se quedaron 2 tripulantes más, el jefe de máquinas y el primer oficial. Entonces, ¿qué le pasa? El costado bajo, si quieres adrizar, o sea, está escorado a estribor, tienes que quitar carga de estribor para babor. Pero es que el costado de estribor está bajo el agua. De ahí no puedes quitar, porque al quedarse sin máquina se quedó sin calderas, no puede usar bombas. La operación la tiene que hacer por gravedad. Y la posibilidad, es una posibilidad y que lo permite Marpol, es tirar carga a la mar también, de los tanques de estribor. Pero por gravedad tampoco puede, porque está más bajo los tanques que la mar. Entonces la posibilidad es que él pase carga de los tanques de estribor a los tanques de lastre de babor. Pero el buque es tan pobre de diseño que tampoco puede abrir las válvulas de estribor. ¿Por qué? Porque están bajo el agua y están en una zona peligrosa e inaccesible, ¿no? O sea que no era fácil. Entonces, la única solución rápida era inundar por gravedad los tanques de lastre de babor. Y es que no tenía otra solución. Eso, evidentemente, aumentó los esfuerzos. Cuando el barco se adrizó, es decir, consiguieron enderezarlo, una maniobra que fue muy criticada hacia el capitán Mangouras, porque dicen que, bueno, pues produjo un sobreesfuerzo en la estructura del barco y pudo romper, cosa que no se produjo porque duró 6 días el barco, en unas condiciones meteorológicas lamentables, ¿no? Pues el capitán consiguió adrizar, estabilizar el barco, y entonces estaba a 4,5 millas de Muxía. Una de las ofertas que hacía el capitán era meterlo pues, en el seno de Corcubión y, en fin, pues para allí, con otros barcos de menor porte, pues el conseguir sacar el combustible, ¿no? Otra decisión que toma el capitán Mangouras pues es buscar costa, claro, aproximarse a la costa. Pues parece ser que eso es lo que, de acuerdo con su lex artis de hombre del mar, pues tendría que hacer, ¿no? Y después hay otro de los puntos discutidos, que es si desobedeció o no desobedeció las órdenes a las autoridades marítimas. Aunque en un primer momento los indicios apuntaban a eso, pues parece ser que eso no se corrobora posteriormente. Es decir, hay una primera transcripción de cintas y unos vídeos iniciales en los que parece darse a entender que el capitán Mangouras había desobedecido órdenes. Pero los datos posteriores, nueva transcripción de cintas, ponen en tela de juicio el que exista ese delito de desobediencia. Fue el gobierno quien mandó a la opinión pública, a través de sus poderosos medios y firmado por las personas responsables de la administración de este país, aquella historia falsa de que el capitán Mangouras había desafiado al pueblo español y al gobierno español diciendo aquello de que él solo obedece a su armador, que no era tanto una desobediencia como un desafío, desde luego, inadmisible. Esa afirmación es falsa. Mangouras en ningún momento dijo eso. Eso se publicó en todos los periódicos. Bueno, yo desde el principio lo dije, me pareció escandaloso desde el primer día. O sea, se buscó un chivo expiatorio. Para empezar, es bastante discutible que se pueda juzgar en España por lo penal a un señor griego al que se pilló como se pilló. Es decir, que aunque se consiga una sentencia condenatoria, que yo tengo bastantes dudas, y oyendo el otro día a Luz y a otros profesores de penal, tengo bastantes dudas que a este hombre se le pueda imputar ningún delito, aunque se consiguiera una sentencia condenatoria, veríamos si esto no terminaba en tribunales internacionales, ¿no? Porque para mí que la competencia de los tribunales españoles es discutible, pero lo que ya me parece que terminará en tribunales internacionales, probablemente en el Tribunal de Estrasburgo, es el trato de este señor, está recibiendo este señor. Pero eso es inaudito, o sea, el montante de la indemnización, de la fianza altísimo, no obligarle a comparecer en España cuando podría comparecer igual en Grecia, por ejemplo, pues con un control. O sea, yo creo que es el típico chivo expiatorio que se buscó. Estoy completamente en desacuerdo y desde luego lo que estoy absolutamente segura, no hay absolutamente ninguna duda, es que él no tiene que pagar nada, eso por supuesto.